Saludos. En estos días que el ministro Yumar compartió, creo que fue ayer, no recuerdo bien, que compartió acerca sobre el dinero. Y escuchaba a Negmundo, el argentino, que decía que el dinero no era de Dios y que las riquezas no eran de Dios y que no era importante eso, el capitalismo y bueno, un poco de tonterías sin sentido. Yo recordaba la escritura que dice el libro de Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio y el hombre más rico en la Biblia, el hombre más sabio y el hombre más rico. Qué casualidad que tiene las dos características juntas, la sabiduría y la riqueza. Y Salomón dice en Eclesiastés que había una ciudad la cual fue sitiada por un enemigo y la ciudad no sabía qué hacer, sus líderes principales no sabían qué hacer y pensaron que iban a ser destruidos. Y dice Salomón que de en medio de la ciudad se levantó un hombre que era sabio y pobre, dos características importantes. Dice que el hombre era sabio y era pobre. Muy importante estas dos características, era sabio y pobre, es decir, una persona sabia puede ser pobre, claro que sí, claro que sí. Y eso tiene sus matices, el por qué. Eso tiene sus razones de el por qué. Porque la sabiduría depende de para qué se la usa. Si yo puedo ser una persona muy sabia, pero yo puedo usar la sabiduría para los temas religiosos, puedo usar la sabiduría para enseñar, para aconsejar pareja, bueno, en fin, para múltiples cosas, pero no la uso específicamente para el tema del dinero. Es decir, aunque soy sabio, pero aún así como no la uso para el dinero, entonces soy pobre. Entonces, ¿es justificable o es correcto que una persona sabia sea pobre? Claro que sí. Y dice que este hombre sabio y pobre se levantó y con su sabiduría libró a la ciudad. Dice que este hombre con su sabiduría libró a la ciudad. Es decir, la salvó de ese ejército enemigo, de ese rey malvado. Pero también dice Salomón que al poco tiempo toda la ciudad se olvidó de él porque era pobre. No porque era sabio, sino porque era pobre. Es decir, que usted puede ser muy sabio. Usted puede servir de mucha ayuda para otros. Pero si usted es pobre, su sabiduría y la ayuda que usted haga será olvidada muy pronto, muy pronto. Y Salomón deja ver claramente el por qué se olvidaron tan fácil de ese hombre. Salomón dice, porque la sabiduría del pobre nadie la escucha. La sabiduría del pobre nadie la escucha. Eso dice Salomón en esa historia. Entonces es importante entender que no es suficiente con ser sabio. Si usted lo que quiere es vivir un momento dado, entonces sea sabio. Pero si usted lo que quiere es marcar la historia y dejar un legado a seguir, usted necesita, además de ser sabio, necesita tener dinero. Necesita el dinero. Es muy importante el factor económico. Muy importante el dinero. Muy importante. De hecho, cuando uno mira la historia, uno mira a Jesús. Jesús fue un hombre demasiadamente rico. Eso lo dice la historia. Yo hace tiempo leía unos documentos que creo que por ahí los he de tener en la librería, en la oficina, en donde dice que los sabios del Oriente que vinieron a donde Jesús, dice que primero hay una mala enseñanza. Primero, la enseñanza tradicional dice que eran reyes y segundo dice que eran magos y eso es falso. Ni eran reyes ni eran magos. Dice que eran sabios del Oriente. ¿De dónde vinieron esa gente? Esa gente vinieron del Oriente, pero de la parte oriental del Oriente, es decir, de la parte oriental del Oriente, es decir, esos hombres vinieron de lejanas tierras, de lo que hoy es el actual Irak, Turquía, de allá, de las tierras donde existía Babilonia. ¿Por qué esos hombres vinieron de allá? Déjenme explicar otro audio. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde nadie lo podía eh, interpretar porque Nabucodonosor se había olvidado de aquel sueño. Y dice la escritura que Salomón mandó a llamar a todos sus sabios para que le contaran el sueño que él había soñado y la interpretación.
y ninguno de ellos pudo. Entonces Nabucodonosor ordenó cortarles la cabeza o matarlo a todos. Entonces entra Daniel a la presencia de Dios y le pide al rey que le dé un chance. Y Daniel se va con sus amigos, ora a Dios y Dios le revela el sueño que tuvo Nabucodonosor, que de hecho eso hay mucho que hablar ahí, porque una cosa es interpretar un sueño, que alguien me cuente como lo hizo José, porque José fue un interpretador de sueños, pero Daniel fue mucho más allá que José, porque Daniel supo el sueño que Nabucodonosor tuvo. Y para saber el sueño que tú te soñaste sin yo contártelo, Dios tiene que haberte llevado a través del tiempo al momento en el que Nabucodonosor soñó. Es decir, que Dios agarra a Daniel y lo transporta a través del tiempo, lo retrocede al pasado y lo lleva y lo mete al sueño de Nabucodonosor. O sea, eso es muy serio. Y Daniel viene de allá y le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Se lo cuenta y se lo interpreta. Y Nabucodonosor, producto de ello, entonces Nabucodonosor le perdona la vida a todos los magos. ¿Qué sucede? Dice la historia que los magos, yo por ahí creo que debo tener ese estudio, un estudio judío bastante profundo. Dice que esos magos eh, agarraron en agradecimiento a Daniel, la escritura dice, el libro de Daniel, que Daniel fue hecho jefe de todos los sabios y magos o astrólogos, porque no eran magos en sí, magos como nosotros conocemos hoy en día, sino que eran astrólogos y astrónomos. Dice que Daniel se volvió jefe de todos ellos. Escúchese bien, jefe de todos ellos. Y recordemos que Daniel fue eunuco, ¿sí? Daniel fue hecho eunuco para poder vivir en el palacio del rey. Entonces Daniel no podía tener mujer. De hecho, Daniel nunca tuvo mujer. Por eso en la escritura judía, en la escritura bíblica y en la historia judía, ustedes pueden leer los libros judíos que quieran y no van a encontrar que Daniel haya tenido esposa, porque Daniel fue hecho eunuco por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Que de hecho el texto bíblico dice que Aspenaz, jefe de los eunucos, se hizo cargo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, porque todos ellos fueron hechos eunucos para servir junto al rey. Entonces, ¿qué sucedió? Daniel se volvió jefe de los eunucos. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel, recordemos que Daniel fue un hombre que amontonó demasiadas riquezas. ¿Por qué? Porque Daniel fue consejero del rey, fue gobernador y fue puesto segundo al mando en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Darío fue hecho tercer señor en el reino. Es decir, que ese hombre era un hombre de mucha influencia y poder económico. Por lo tanto, todas las riquezas que Daniel hizo y Sadrach, Mesach y Abednego hicieron todas esas riquezas, esas toneladas de oro, fueron amontonadas por Daniel. Y cuando Daniel ya tenía alrededor de 80 años, a Daniel se le reveló el futuro de la llegada del Mesías. Y en Daniel, ustedes ven que en Daniel capítulo 9 se le revela lo que es la 70 semana. Y a Daniel se le revela lo que es la venida del Mesías. Y entonces Daniel, ¿qué hace? Daniel entiende que el Mesías iba a venir y que era de la línea judía y que era el rey de Israel y que era el salvador del mundo. Entonces Daniel le cuenta a Sadrach, Mesach y Abednego y ¿qué hacen? Reúnen todas las riquezas, ya ellos siendo hombres ancianos, reúnen todas las riquezas, todas esas toneladas de oro y Daniel decide darle esas riquezas a esos sabios que él gobernaba o que él lideraba, porque todos esos hombres que Nabucodonosor iba a matar y que por causa de Daniel no los mataron porque Daniel interpretó el sueño y le salvó la vida, esos hombres firmaron un pacto con Daniel de lealtad. Entonces Daniel les entregó todas esas riquezas de él y de sus compañeros para que ellos se las transmitieran de generación en generación a sus descendientes, a los descendientes de los sabios esto. Y Daniel les explicó que iba a venir el Mesías judío, el Salvador del mundo, tal como le fue revelado a Daniel en la profecía. Daniel comenzó a comentarle y a decirle que el Mesías iba a venir, que a él se le había sido revelado, y él les explicó a ellos, tal cual como sucedió en Daniel 9, ¿sí? Eh, eh,
Y Daniel les dijo que cuando el Mesías llegara, ellos tenían que llevarle esas riquezas al Mesías allá. ¿Sí? Ellos tenían que llevarle esas riquezas al Mesías allá. Si ustedes se dan cuenta, no existe ninguna profecía en donde la Biblia dijera que tenían que venir sabios del oriente a traerles riqueza. No hay un profeta en la Biblia profetizando en el Antiguo Testamento que sabios del oriente tenían que venir a traerle riquezas al Mesías cuando naciera. No, porque esto no fue profetizado por ningún rey. Esto fue Daniel el que hizo esto. Daniel fue el que hizo esto. Entonces, Daniel quería preparar o dedicar sus riquezas, producto de que él había sido tan usado por Dios con tanta revelación y entendimiento y sabiduría y elegancia. Y dice que Daniel le dijo a estos hombres, ustedes van a saber que nació el Mesías porque va a haber una estrella que los va a guiar a ustedes. Bueno, no me quiero meter muy a fondo cómo lo explican estos documentos, porque habla sobre una alineación de planetas y de estrellas y todo eso. Entonces, y por eso, cuando estos astrónomos o astrólogos que se dedicaban a estudiar las estrellas, ellos vieron el alineamiento que Daniel les habló, ellos supieron que había nacido el rey de Israel y ellos fueron a Jerusalén. Y es ahí donde llegan ellos. Según la historia que yo estudié hace tiempo atrás, dice que eran 12 camellos cargados de oro. Era una compañía de hombres que llegaron, una compañía, una multitudinaria compañía. Escúchense bien lo que les voy a hablar de ahora en adelante. No es que llegaron dos locos ahí y que llegaron y que fueron, porque a ver, dice la escritura, el Nuevo Testamento dice en Mateo, dice que estos magos fueron recibidos por el rey Herodes, un gobernante, un rey de una nación, de un territorio. No va a recibir a tres locos que vienen por ahí. No, 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 no. Para que un rey, para que un gobernante de una nación reciba a alguien, tiene que ese alguien ser de alta jerarquía. Entonces, estos hombres que fue una caravana. Estos hombres eran hombres sabios, elevados, de alta estatura, y no llegaron dos ni tres, ellos llegaron una compañía con 12 camellos cargados de tesoro, 12 camellos cargados. Lo que puede cargar un camello eran 12 camellos cargados, y venían guardaespaldas por ciento custodiando a esa caravana porque habían ladrones en el desierto. Entonces no llegaron dos tontos ahí a Israel, llegó una caravana, una comisión multitudinaria. Y entonces cuando llegan a la puerta de la ciudad, entonces son recibidos por los soldados y son llevados ante Herodes. Y Herodes los recibe y les dice que a qué se debe la visita de esa comisión tan poderosa. Entonces en ese momento ellos le revelan a Herodes que venían a adorar al rey de los judíos que había nacido, ¿sí? Que había nacido. Y entonces ellos cuando llegan donde Jesús, dice la Biblia registra que le entregaron oro, incienso y mirra. Y la religión evangélica cree que le entregaron un poquitito de oro, un poquitito de incienso, un poquitito de mirra. No, no, le entregaron, fueron las toneladas y toneladas y toneladas de oro que entregó este Daniel, Sadrá, Mesá y Abednego, todo el tiempo que ellos fueron funcionarios, gobernadores en la provincia de Babilonia, en el reinado de Nabucodonosor, en el reinado de Darío, en el reinado de este otro rey. Entonces, todos esos años, más de 70 años que ellos estuvieron liderando en Babilonia, todos esos años ellos recogieron toneladas de oro, y todas esas riquezas se las enviaron al Mesías. Entonces, cuando el Mesías nació y le fue entregado un tesoro digno de un rey, enviado por Daniel, Sadrá, Mesá y Abednego. ¿Sí? Fueron toneladas de oro. Entonces, Jesús no era ningún chiro, señores. Jesús no era ningún loco. Entonces, cuando usted mira que el evangélico, no es que Jesús era un chino, no es que Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, el evangélico es bastante ignorante en cuanto a la lectura bíblica, ¿sí? Por desconocer los diferentes contextos históricos, culturales, religiosos, lingüísticos. Entonces, se comete este tipo de atrocidades o de errores. Entonces, Jesús nació, y cuando nació le entregaron, pero tesoros dignos de un rey, que de hecho, eso tiene mucha congruencia porque Jesús viaja
cuando Jesús tenía 2 años con sus padres, viajan de Israel a Egipto. Y según, si no estoy mal en mis cálculos, si no estoy mal, espero estar equivocado, pero si no estoy mal, de Israel a Egipto hay alrededor un aproximado de casi 800 kilómetros. Un aproximado de casi 800 kilómetros. Ahora, Jesús viaja con sus padres, con José y María, viajan eh, a Egipto. Imagínense, cientos de kilómetros a través del desierto. Hoy en día es una cosa y antiguamente era otra cosa. Entonces, para ellos viajar con maletas, con cargas, con cosas, viajar a Egipto, no lo iban a hacer por ahí que a pie, no. Ellos tuvieron que haber comprado vehículos que se utilizaban en ese tiempo. ¿Qué vehículos se utilizaban en ese tiempo? Se utilizaba caballos, se utilizaba camellos y esos tipos de vehículos o de transporte, como los camellos o los caballos, no valían $2, no valían 2 centavos, no señor. La gente que tenía plata podía comprar esos animales y ellos viajaron a Egipto. Como mínimo tienen que haber comprado, si compraron camellos, como mínimo unos 2 camellos. Uno para María y Jesús y otro para José y las demás cargas, si es que no fueron más camellos. Si es que no fueron más camellos. Entonces, llegar, llegar a Egipto, a un país desconocido, a tierras desconocidas, con una mano adelante y otra atrás, y vivir allá desde que Jesús tuvo 2 años hasta que Jesús tuvo 12 años que vuelve a regresar a Egipto, perdón, a Israel, es decir, vivieron 10 años allá. ¿Cómo vivieron? ¿En qué vivieron? ¿De qué vivieron? Fueron las riquezas que ellos llevaron, señores. O sea, de vuelta y reitero, es importante entender esto. Pero pues, creer que Jesús fue pobre, eso es mucha incongruencia, mucha ignorancia. Entonces es importante entender que en realidad el dinero no es malo, el dinero es muy bueno.